jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos a una nueva cita consciente, un encuentro entre mentes, corazones y almas, donde la conciencia siempre es la invitada de lujo. Hoy espero que esta conciencia no se ponga celosa, porque tengo el honor de tener a otro invitado de lujo, a un ser que considero excepcional. Él es arqueólogo, antropólogo y es astrólogo. Con 50 años de experiencia, ha asesorado a presidentes, empresarios, famosos y no tan famosos como en mi caso. Es conferencista, es escritor, hace poesía, canta y hasta me dijeron que silba como los dioses. Es decir, es una puerta a la sabiduría. Bienvenido, Mauricio Puerta. Pues sí, después de esta introducción voy a quedar como que me toca estar a la altura de lo que acabas de decir y mirar de para abajo a ver si es cierto. Ahí yo te dejo ahora la pelota en tu cancha, como decimos los argentinos, pero estoy segura de que vas a estar a la altura. Y espero que la pelota venga bien cargada de preguntas inteligentes para que las respuestas sean de la mano. Bueno, ahora la pelota vino para mi lado de vuelta. Vamos a ver qué hago con eso. Quiero contarle a mi amorosa audiencia que allá por el 2008 me hice mi primera carta astral natal con el señor Mauricio Puerta. Y para mí fue un momento revelador porque primero entendí cómo se podía usar esa herramienta que antes era muy desconocida para mí. Y segundo, porque fue un caudal de información lo que este hombre puso delante de mí. Y quiero que empecemos por ahí. Empecemos a clarificar un poquito qué es una carta astral y cuál es la diferencia, Mauricio, entre una carta natal y una astral. Pues mira, empecemos con la segunda pregunta. No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que a veces se llama carta natal o carta astral. Pero una carta astral puede ser la natal, la del momento o una progresada. La carta natal, y ahí te contesto la pregunta, la carta natal es un libreto, Cecilia, un libreto que hay que comprender, pero es como un idioma. Si tú no conoces el idioma de los símbolos, no vas a comprender. Yo llevo estudiando, como tú lo acabas de decir, casi 50 años, pero para poder ser un astrólogo yo empecé por la mitología, comprender la mitología de distintas culturas, y para eso me sirvió encarnar en un arqueólogo. Mitología, filosofías, religiones, la parte espiritual, obviamente la astronomía y la astrología misma. Y es tan importante conocer ese libreto porque es como un actor. Cuando un actor o una actriz entran al escenario, pues tú ya tienes el escenario arreglado. No puedes entrar al escenario a ver qué papel te tocó. Ya tienes que saber cuál es tu papel. Porque si tú entras a un escenario en donde hay unas canteras y unos dinosaurios, seguramente tú vas a ser Vilma Picapiedra, pero si vas disfrazada de D'Artagnan, te equivocaste de escenario. ¿No te parece? Entonces, los signos son los disfraces que se ponen los actores, que son los planetas, en nuestro caso el Sol, la Luna, que también se llaman luminarias, y un escenario que está compuesto por 12 casas zodiacales alrededor del zodíaco. Entonces, tú como actriz tienes que compartir ese escenario con otros actores y actrices, a los que vas a creer que son tus hijos, que son tus padres, vas a creer que son tus hermanos, vas a creer que son tus jefes. No tienen nada de eso. Son actores que representan un papel, y mientras estés en la tierra
tú te tragas el cuento de que son tus hijos. No son tus hijos. Son actores que también tienen su libreto para compartirlo con quien ellos creen que va a ser su mamá. Pero como nuestro reino no es de este mundo, nos encontramos con esos actores y actrices para representar un papel a través de la carta astral y seguir evolucionando. Si llegamos de fósforo, pues uno se debe ir de vela. Y si llegó de vela, pues váyase de antorcha. Pero venir uno de reflector de barco para irse de bombillito, de linterna de bolsillo, pues no hizo nada. Eso es una carta astral. Un libreto que nos muestra cuál es nuestra misión, a qué vinimos y cómo evolucionar mientras estamos en el planeta Tierra. Ahora sí te dejo hablar. Entonces estoy elucubrando mientras te escucho y me pregunto, si esto es un libreto que todos traemos cuando entramos en este mundo, ese libreto puede ser la mayor de las bendiciones o puede ser la peor de las condenas. ¿Y de qué depende que sea uno u otro? No. Todos los libretos son la mejor de las bendiciones porque el alma escogió ese libreto al encarnar. Lo que es negativo es la actitud que vamos a tomar ante una parte del libreto. Puede ser que en tu libreto hoy esté que llueva, Cecilia, pero si tú vas a renegar del aguacero, tu actitud ante esa etapa de tu libreto fue negativa. ¿Ves? No. Es la actitud lo que nos conecta. ¿Ves? Es decir, que lo que hace que la interpretación de ese libreto sea de gozo y de disfrute o más bien tortuoso, me estás diciendo, depende muchísimo de la actitud con la que uno enfrente esas condiciones del libreto. Depende muchísimo, no. Depende 100% de eso. ¿Por qué? Porque es el contacto que tú haces con un suceso o con una persona la que te va a llevar, según tu actitud, si ese contacto fue un cordón umbilical con esa persona, ese suceso o ese sitio que te retroalimentó, o si por el cordón umbilical te indigestaste. Todo depende de cómo te conectas tú con la vida, para que tú digas, esto es la puerca vida, o qué maravilla de vida. No. La inteligencia nos la enseña el signo Géminis. Géminis nos enseña que inteligente no es el que sabe que 1 más 1 es 2. Eso lo puede aprender cualquier bruto. Inclusive Einstein aprendió que 1 más 1 era 2. Pero si Einstein no aprende a ser adaptable a las circunstancias, no está demostrando inteligencia. Precisamente, los dinosaurios no se adaptaron a las circunstancias y nosotros los mamíferos, mucho más inteligentes y adaptables, somos los que llevamos la conciencia, no los dinosaurios. ¿Te imaginas tú sentada en ese sillón con un pescuezo de brontosaurio y una cola de tiranosaurio rex? No, la conciencia no podía evolucionar por ahí. Es tu poder de adaptación a lo que sucede en tu vida lo que hace que tú digas que la vida es una maravilla o no, porque tú eres la vida y eres tú quien es la maravilla o la desgracia. No le podemos echar la culpa a nadie si hay un libreto, es la actitud. Ahora, nadie es responsable, nadie es culpable, pero todos somos responsables. Si fuéramos culpables, no hubieran dicho perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero una vez que hay un libreto, conocemos el libreto y sabemos lo que hay que hacer, una de dos: o la vida nos da todo para que lo hagamos, o mejor no hacer lo que haya que hacer porque de pronto no nos atrevemos o no nos gusta o es que qué pereza o no. Eso depende de la carta astral de cada quien. ¿Ves? Bueno, me recuerdas mucho a lo que mi hijo siempre me dice, ¿no? En inglés se dice ignorance is bliss, diciendo que a veces la ignorancia es gozo, en el sentido de que a veces mejor es no saber, porque también, como te decía hace unos minutos antes de empezar a grabar, me pregunto, uno puede no saber y con esa ignorancia
fluir y ser feliz, o puede saber demasiado y ahogarse en un vaso de agua por no saber qué hacer con todo ese conocimiento, ¿verdad? Entonces es como un poquito, como una trampita que nos puede dar. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero es que lo importante no es saber, lo importante es comprender lo que sabes. Fíjate que es muy distinto. Yo puedo saber tanto que hasta puedo saber no sé, diferentes cosas que no sé qué hacer con ellas. Pero si yo comprendo lo que sé, pues yo voy a vivir la vida por comprensión, no por resignación. La Cenicienta trapeó, barrió, sacudió, comprendió cuál era su libreto, comprendió que ese era su karma. Lo hubiera podido hacer renegando y maldiciendo de la hermanastra y la madrastra, etc. No, lo hizo contenta con comprensión de que ese era su destino. Tanto así que al final de su historia fue ella la que se casó con el príncipe azul, no las hermanastras, que renegaron todo el día porque la comida, porque el vestido, porque no, etc. Es fundamental comprender la vida para no vivir resignado a algo que tú no quieres. O sea que me dices que si la Cenicienta se hubiera quejado y rezongado y resistido, probablemente no se hubiera casado con el príncipe. Pues se sale del cuento. Pues claro que no, se sale del cuento porque hubiera dicho, este libreto no me gusta, y si se sale del cuento, pues se la hubiera comido el lobo de Caperucita Roja, pero ese no era el cuento de ella. ¡Wow! ¿Ves? Y entonces la gente que nos está escuchando y se pregunta, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Porque si todo está predestinado y el libreto ya está escrito... Excelente. Bien. Me encanta esa pregunta, Cecilia, porque tengo un seminario y dicto una conferencia acerca del libre albedrío. Wow. Pero fíjate bien lo que voy a preguntarte. Yo sí creo que el libre albedrío exista, pero no hemos llegado a él. Entonces te voy a hacer una pregunta. Dame un buen ejemplo del libre albedrío tuyo. Ponme un ejemplo de un buen albedrío tuyo. ¿Cuál? Un buen albedrío podría ser seguir haciendo lo que me apasiona, que es ocuparme de mi misión en la vida, que es la comunicación. Listo. Como eso es lo que te apasiona, la pasión te lleva. Ajá. La pasión te lleva. Te voy a poner un ejemplo. Un poco duro, ¿eh? Lo advierto desde ahora, pero es así. Tú y yo estamos ahora dialogando perfectamente. Y si yo te dijera, Cecilia, ya no quiero hablar más contigo, pues tú vas a hacer lo que sea por seguir conversando, seguramente. Bien, pero si en este momento llega alguien y te dice que uno de tus hijos se acaba de accidentar, ¿tú qué haces? Salgo corriendo. Listo, cambiaron las fuerzas de gravedad. Ahí no tienes libre albedrío. Eso que llamamos libre albedrío son fuerzas de gravedad que nos mueven según lo que estamos viviendo en ese momento. Seguramente tú sales corriendo porque es tu hijo. Como no es mi hijo, yo no salgo corriendo. ¿Ves? Entonces, ahí no hay libre albedrío, Cecilia. Algo en nosotros se adueña por un momento de eso que creemos que somos nosotros y nos lleva a actuar. ¿Ves? Entonces, Mauricio, ¿cuál es la visión del destino? ¿Cómo se definiría el destino o tal vez el futuro desde esta perspectiva que tú estás compartiendo? No, ahí cometiste un error. Cecilia tiene futuro, pero tú no. Ojo, ¿cuál es el futuro de tu vestido? Lo traes puesto. Wow. ¿Cuál es el futuro de ese vestido? Bien, es muy distinto al de Cecilia. Pero ¿y si Cecilia es ese trozo de carne con ese pelo? Eso también es un vestido. ¿Cuál es el destino del vehículo en el que tú te montas esta tarde para volver a tu casa? ¿Cuál es el destino de ese vehículo? Pues llevarte hasta la casa, pero no lo dejas en el garaje. Y Cecilia, que es quien va dentro del vehículo, tiene otro destino. Entonces tenemos que aprender a diferenciar. En mi caso,
cuál es mi destino y cuál es el de Mauricio Puerta. ¿Cuál es el destino del gusano, Cecilia? Llegar a mariposa. Exacto, y podrá cumplir con ese destino porque también hay mucho pájaro por el camino. O sea que hay un destino, tenemos la posibilidad de cumplir con él, pero no hay una seguridad de que podamos cumplir con él. Y eso depende de nuestra actitud, porque hay pájaros que también tienen su destino y tienen que comerse los gusanos para llevárselo a los pajaritos al nido. Entonces, el gusano no tiene la capacidad de cambiar el destino, pero sí puede cambiar de destino. Y en vez de volverse mariposa, se volvió menú de pájaro. Él no tiene la capacidad de cambiar el destino de los gusanos, pero él puede cambiar de destino personal. En vez de ser mariposa, se paró donde no era, lo vio el pájaro y se lo comió. Lo mismo ocurre con nosotros. Pero tú me estás diciendo que él se paró donde no era. O sea que ese cambio fue... Hizo algo que no era y... Claro, es la actitud. Tuvo una actitud que no era la correcta. ¿Cuál es el pájaro en nosotros, Cecilia? Muy fácil. El mal genio, la depresión, la agresividad, la falta de fe en sí mismo, el desespero, la dualidad. Todo eso son pájaros que se comen tu energía. Cuando uno dice es que estoy como mal, no, uno nunca está mal. Algo en uno está mal, pero no todo uno. Y eso que está mal, tampoco está mal. Sencillamente no está acorde con el momento y tú crees que está mal. Por eso es estúpido decir uno, es que hoy el día está mal, porque llovió. No, el día está como está. Es tu actitud hacia el día la que hace que o sacas paraguas y no te mojas, o sacas jabón y te bañas y ahorras agua. Qué bueno. Me acuerdo, te escuché una vez en una entrevista, Mauricio, y alguien te preguntó cómo estaba Colombia. No sé ni en qué año era, ni en qué situación económica estaban. Y me impactó mucho tu respuesta, porque tú le preguntaste, ¿qué Colombia? Y el que te estaba entrevistando quedó como confundido diciendo, ¿cómo? Colombia hay una sola, hasta donde yo sé. Y ahí es donde tú explicaste un poquito lo que estás compartiendo ahora. Siempre termina siendo la visión, la perspectiva, la mirada que uno aporta, desde dónde ve lo que ve y qué actitud toma contra esa visión que ve, ¿verdad? Esa visión nos la enseña en el zodíaco el signo Sagitario. Esa es la frase de Sagitario, yo veo. Porque Sagitario es flecha en italiano, sagita en latín. Pero el arquero, para poder disparar la flecha y dar en el blanco, tiene que ver. Pero el ver en este caso, Cecilia, tiene que ver con la comprensión. Porque si tú comprendes, ves más que el que no comprende. Porque tú y yo podemos ver un libro y leerlo. Pero si tú lo lees y yo lo leo, y yo no comprendo lo que leí, tú ves más que yo. Recién estabas hablando... Y es lo único que nos llevamos de este planeta. No nos podemos llevar, Cecilia, sino el grado de comprensión o de conciencia que hayamos hecho acerca de una sola cosa, de quiénes somos mientras estamos en este estuche de carne. Porque cuando el alma tiene que encarnar con una misión, cualquiera que sea, el planeta Tierra le va a dar un vehículo para que se manifieste en él mientras está en esta dimensión. Una vez termina su libreto, devuelve el vehículo. Como quien dice, usted no se va para su casa con el disfraz, usted deja el disfraz en el salón de utilería y se va para su casa con su vestido, ¿o no? Totalmente. Y qué bueno esto que te escucho decir, porque hasta me haces cuestionar la existencia de este enemigo acérrimo que tiene la humanidad, que nos amenaza todo el tiempo, nuestra querida muerte. Porque hasta me haces cuestionar entonces si la muerte existe o no. A ver, cada vez que te mires al espejo estás viendo una persona que está muerta, porque tú estás muerta. Tú le diste vida a Cecilia.
Fuiste tú quien le dio vida a Cecilia, pero apenas tú te vayas de allí, Cecilia se murió. ¿Y qué es morirse? Que el cuerpo vuelve a sus componentes. Esta noche tú te quitas ese vestido y lo cuelgas para lavarlo. Pues lo mismo hace uno con el cuerpo. Lo mete en el ataúd para que se lo coman los gusanos. La muerte no existe, Cecilia. Cuando tú inflas una bomba de caucho, ¿qué hay adentro de la bomba? Aire. ¿Y qué hay afuera de la bomba? De la bomba, aire también. Exacto, también hay aire. Entonces, ¿qué limita el aire de adentro tuyo con el aire de afuera? La materia. El caucho de la bomba, ¿cierto? El caucho se llama Cecilia. Pero si yo pincho el caucho, si mato a Cecilia, el aire vuelve a sus componentes y el caucho también vuelve a los suyos, ¿cierto? Cierto. Entonces, el planeta te va a reclamar tu cuerpo, que es fósforo, hierro, nitrógeno, oxígeno, carbono. Todo eso es lo que usted maquilla, todo eso es lo que usted peluquea, todo eso es lo que le pinta las uñas. Cada vez que se pintan los labios, está pintando un pedazo de carbono y de oxígeno y de nitrógeno y de fósforo, qué sé yo. Pero eso hay que devolvérselo al planeta, porque nuestro reino no es de este mundo. Y si no, ¿para qué dijeron? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ves? Pregunto, La muerte no existe. ¿qué papel juega en toda esta historia el karma? Es algo que venimos... Hay tantas versiones del karma, que se paga, que es una condena, que es una deuda que venimos a cancelar. Claro, porque cada quien lo comprende de acuerdo a su comprensión, obviamente. Yo no he venido... Bueno, voy a hacerte otra pregunta. ¿Tú sabes qué karma viniste a pagar? Puedo sentirlo. Puedo sentirlo y presentirlo. ¿Qué karma viniste a pagar? ¿Cuál estás segura que es el karma que viniste a pagar? ¿Sabes qué karma viniste a pagar? Yo creo que sí. ¿Y ya lo pagaste? No, ojalá, más quisiera. En eso estamos. Listo. Entonces no me sirve la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando tú dices vamos a pagar un karma, primero, necesitas saber qué es lo que tienes que pagar. ¿A quién se lo tienes que pagar? ¿Cuánto le tienes que pagar? ¿Durante cuánto tiempo le vas a pagar? Por eso nadie vino a pagar karma, Cecilia. Lo que vinimos fue a cancelar karmas. ¿Y qué es cancelar karmas? Que nada me afecte. Si a mí no me afecta el aguacero, cancelé el karma que me iba a producir renegar todo el día acerca del aguacero. Cancelado, esa persona no me afecta. Cancelado, este suceso no me va a alterar. Como tú no puedes cambiar a las personas, lo que tienes que cambiar son los efectos que las personas te producen y ahí cancelan los karmas. El problema, Cecilia, es que llamamos karma a todo lo negativo y la palabra karma no tiene nada de negativo. La palabra karma viene de un vocablo kri que significa hacer. Si yo te dijera, carajo, Cecilia, ¿cuál es mi karma contigo? Lo que estoy diciendo es, Cecilia, ¿yo qué vine a hacer contigo? Y entonces tú debes decirme, no sé, Mauricio, descubrámoslo. Y una vez descubramos cuál es nuestro karma, hagámoslo bien como la Cenicienta para que se pueda volver un dharma. Como a la Cenicienta se le volvió su karma, un dharma, porque cumplió con su karma sin renegar, comprendiendo que ese era el suyo, cancelando los efectos negativos que le iba a producir tener que cocinar, limpiar, barrer, sacudir, y eso lo volvió un dharma. El dharma es la satisfacción por haber cumplido conscientemente con su karma. Vuelvo a preguntarte, ¿qué karma viniste a pagar, Cecilia? Ninguno. No tengo deudas con nadie. Exactamente. Entonces, el karma es para Oriente lo que el pecado es para Occidente.
¿No te parece una canallada de la Iglesia Católica inventarse el cuento de que todos nacemos pecadores y entonces nos tienen que bautizar a los 8 días de nacido cuando todo el mundo está en la fiesta menos uno y uno no puede ni participar de eso? Por eso Jesús se bautizó casi a los 30, cuando ya era algo consciente. ¿Y por qué lo hacían en el río Jordán? Porque era lavar el viejo ser para que el río se llevara ese viejo ser y uno fuera un nuevo ser es bautizarse. El problema es que ahora se bautizan, ya no son católicos, entonces se bautizan como evangélicos o como bautistas o como protestantes o como testigos de Jehová. Eso es la misma perra con distinta cuerda. Muy interesante. ¿Ves? Muy interesante. Mi karma se llama Mauricio Puerta. Yo le tengo que ayudar a él para poderlo volver un dharma. ¿Ves? Y siempre entiendo desde el fluir y nunca desde la resistencia. Pues así es. Es participar con lo inevitable. Te escuché, Mauricio, decir que participar. Que tú no crees en la esperanza. Te escuché decir, yo no creo... La esperanza... A ver, la esperanza para mí es el peor de los males, porque la esperanza es no aceptar la realidad y tú esperar que mañana va a ser mejor, o en 6 meses te vas a sanar. Recuerda que la esperanza venía en la caja de Pandora, y la caja de Pandora estaba llena de males. Cuando ella abrió la caja y se dio cuenta de todos los males que salían, la fue a cerrar, pero oyó un ruido y al abrirla nuevamente vio que adentro venía la esperanza, que es lo último que se pierde. Si tú no aceptas la realidad, estás esperando que sea mejor. Pero si tú aceptas la realidad, la trabajas conscientemente sin ninguna esperanza de que cambie. Porque es que cambie depende de tu actitud. ¿Ves? No me puedo hacer la boba, ¿verdad? No puedo nunca mirar para otro lado y culpar a alguien por un rato, por lo que veo. Siempre nos tenemos que hacer responsables. Ahora que nombraste las religiones... y trabájala. Eso. Nombraste las religiones y en las religiones, como tú sabes, yo católica apostólica romana, que crecí toda mi infancia en un ambiente religioso, y siempre nos hablaron del... Para ahí. Y si tú cuando hubieras nacido, como eras tan fea, que parecías un tumor, si no llorabas, hubieran dicho, esto es un tumor, y tu mamá te hubiera dado a unos musulmanes adoptada, ¿tú qué religión tendrías ahora? Musulmana, probablemente. Listo, así es. O sea que te impusieron una religión o porque tú en tu libreto resolviste encarnar allí. Pero no hay que confundir religión con espiritualidad. La religión es impuesta. La espiritualidad tú la buscas, tú la realizas. Es completamente diferente. Esa espiritualidad la rige el signo Piscis en astrología. Ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar? Muy válido lo que acabas de decir, tanto que hoy estamos en etapas de desaprender lo que hemos aprendido. Y uno de esos temas bien firmes y fuertes que nos han metido en nuestra existencia es la existencia del cielo y el infierno, ¿no? Parece que hay estos dos opuestos, esos dos extremos. Me encantaría escucharte tu visión sobre el cielo. ¿Existe el cielo y el infierno? Claro que existen adentro de ti. Y si no, ¿por qué dijo él, el reino de los cielos está dentro de vosotros? ¿No será que el cielo es un estado al cual llegamos? Como es un estado también el inframundo. Son estados a los cuales uno llega. Es que se me hizo un infierno la vida, pues por una actitud suya. Es que estoy feliz, pues por una actitud suya. Claro que son estados a los cuales llega uno. Y el límite entre el cielo y el infierno están en tu interior. Un poquitico más de algo y la vida se te volvió un infierno. Un poquitico más de otra cosa y le volviste el cielo a los demás. Depende de cómo mezcles los materiales, tu vida es un infierno o una bendición para ti o para los demás.
Pero claro, tenían que inventarse el cuento del diablo y el cielo y el infierno y lo demás, porque es el tema del yin y el yang. El yin y el yang son dos polaridades. Fíjate que cuando Jesús entra al desierto, vence al demonio, no lo mata, sino que lo vence. O sea, venció la parte satánica que hubiera habido en él. Por eso es que Jesús presta la materia para que el Cristo se realice. Pero 600 años atrás, Gautama había prestado la materia para que el Buda se realizara. Y tú, Cecilia, ¿cuándo vas a prestar tu materia para que algo te posea? Porque la guitarra es la materia, pero la guitarra mientras alguien no la toque no suena. Así es, así es. ¿Ves? Mauricio, ¿qué está pasando? Entonces, es un instrumento. ¿Qué está pasando a nivel... Dime. A nivel humanidad, desde un punto de vista astrológico, con esto que tantos percibimos hoy como una etapa caótica? No voy a ponerle más adjetivos porque entiendo que cada uno lo ve desde su propia realidad, pero sí creo claro que una buena palabra es el caos. ¿Cómo se interpreta esto desde la astrología, desde la humanidad? Mira, estamos cambiando, nos tocó en esta generación cambiar de centuria, que es cada 100 años, de milenio, que es cada 1000, y de eón o de era, que es cada 2000 años. Y estamos entrando a la era de Acuario. Eso no es un movimiento astrológico, es un movimiento astronómico que fue descubierto por Hiparco hace unos 2000 años. Estamos terminando la era de Piscis, que la inauguró un señor que venía buscando pescadores hace 2000 años. Como hace 4000 habíamos entrado a la era de Aries, que es la del Cordero, y entonces un señor bajó de un Sinaí y dijo que no había que adorar más becerros de oro, sino sacrificar corderos, porque se terminaba la era de Tauro, que era la de los egipcios, y empezaba la era de los judíos, y después la era de los cristianos, que es la que estamos, pero ahora todo eso se acaba, Cecilia, y comenzamos la era de Acuario. Y si yo te preguntara cuántos mandamientos son, tú me vas a decir que son 10, y tienes toda la razón, pero son 10 los del Antiguo Testamento. Y el Señor en la era de Piscis dijo, y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y esa es la era de Acuario. Es el mandamiento número 11. Y es el signo número 11 también en el zodiaco. Pues bien, obviamente, si todos viviéramos en paz y amándonos los unos a los otros, pues la era no tendría ningún chiste, porque ¿a qué va a empezar una era en la que ya nos amamos desde siempre? No, el mundo está totalmente dividido. Está dividido Estados Unidos, y está dividido Colombia, y dividido Venezuela, y dividido el planeta entero. Esa división nos tiene que llevar después a reconciliarnos, porque el I Ching dice que hay que dividir para unir. Te voy a poner un ejemplo, te hago otra pregunta. ¿Tú eres una persona o eres un individuo? Uy, qué difícil pregunta. Podría ser las dos, depende desde dónde me mires. Sí, podría ser. Si fueras una troglodita cavernícola bien bruta, serías una persona. Ajá. ¿Bien? Pero si hubieras dicho, soy un individuo, te hubiera ido muy mal conmigo. Te hubiera ido muy mal. Y voy a comentarte por qué. Menos mal. Bueno, pero ¿qué significa individuo? In significa sin. Incrédulo, sin credulidad. Ingrato, sin gratitud. Invisible, sin visibilidad. Individuo es sin división. Sin división. Una persona que dice que es un individuo es una persona que ya no tiene división, es una persona que ya es una sola en sí misma, que ya no existe para él ni el bien ni el mal, ni el cielo ni el infierno.
es una persona que se ha convertido en el universo. Universo significa uno y verso significa convertido. Una persona tiene que volverse un individuo para poder ser uno con el universo y tarde o temprano poder decir, mi Padre y yo somos uno. Porque si Jesús hubiera dicho, el universo y yo somos uno, nadie le entiende, nadie. Claro. ¿Por qué? Pues los pescadores tenían que ser rebrutos, ¿no? Pero rebrutos. Un pescador de hace 2000 años, ¿a qué escuela iba? Olían a pescado. Era chusma. Pues bien, así fueron escogidos por sí mismos, para poder sembrar, eran buena tierra. O sea que tú eres una persona que está tratando de volverse un individuo terrenal para después poder decir, yo soy un ser humano universal. Aún no somos humanos, Cecilia, somos personas tratando de volvernos individuos humanos que por nuestro comportamiento humano podemos decir, me gradué de humano en esta experiencia del planeta Tierra, me voy de esta escuela. Ahora me voy al universo a buscar cómo ser, pues ya no ser humano. Ahí viene la escalera esa de los ángeles, querubines, serafines, tronos, etcétera, etcétera. Recuerda que a la chusma siempre hay que explicarle la vida en mitos, en religiones o en cuenticos. Parecería que la realidad de hoy nos está empujando hacia esa conversión a individuos, porque todo lo que se ve allá afuera es división, ¿verdad? Sí, así es, pero la única forma en que tú puedes, digamos, el primer requisito para tú despertarte es aceptar que estás dormida. Y aquí hablamos del despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia es lo que viene en la era de Acuario y obviamente no va a ser para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza también necesita esclavos que le sirvan. Y obviamente la esclavitud que la rige Virgo, el signo de la Virgen, la monja, la enfermera, la maestra de la escuela, que trapea, barre, limpia, sacude, la cenicienta, significa que si uno es consciente de su esclavitud y sin renegar la cumple conscientemente, se libera de dos tipos de cadenas, porque hay dos tipos de cadenas. Unas a las que te encadena la vida y otras a las que tú misma te encadenaste. Tú te encadenaste a tus hijos, tú te encadenaste a tu marido, pero la vida te encadena a tener que trabajar, a respirar, a comer, a pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que primero tenemos que hacer para liberarnos es romper las cadenas a las que nosotros nos atamos y después trabajar aquellas a las que nos ató la vida. Por eso es que hay que conocer cuáles son los efectos, los karmas, las ataduras que tenemos con ciertas personas que son muy importantes para nuestra evolución, pero que no tenemos por qué sufrirlas. Porque a uno las cosas le suceden por destino o por imbécil. Entonces, usted si se moja es por idiota, porque el día avisó que a las 3 de la tarde, las nubes, algo sabía que iba a llover y usted no sacó paraguas. Bien. Ahora, si se tenía que mojar y estaba en su destino, pues no reniegue, porque ese fue el marido que usted escogió antes de encarnar. Qué interesante esto que estás contando y creo que también te hice este comentario una vez que conversamos, que yo impondría una nueva ley que haga que todo bebé recién nacido que salga de un hospital debería salir con su carta astral natal debajo del brazo y entregársela a sus padres. Porque esto que tú estás contando, y vuelvo a donde empezamos, el saber nuestro libreto de vida, el conocer las tendencias, los obstáculos a los que podemos enfrentarnos, ya nos da como jugar una partida de juego donde ya entendemos cuáles son las reglas y por dónde va la cosa, ¿verdad?
Claro que sí. Pero entonces fíjate bien, pues yo hago muchas cartas astrales para los niños y para los hijos, pero son para que los papás comprendan cuál es el libreto. Pero de alguna manera también los papás tienen que conocer un poco cuáles son las herramientas de la astrología para poder comprender de qué se trata ese libreto. Porque muchas cosas van a suceder así tú no conozcas el libreto. El gusano tiene que comer porque le toca comer hojas. Pero si cuando se vuelve mariposa va a querer seguir comiendo hojas, pues se jodió, ya no puede, ya no tiene el aparato bucal ni digestivo para comer hojas. Entonces, cuando uno es gusano, él tiene unas reglas del juego, pero si se vuelve mariposa, le cambiaron las reglas del juego. Eso nos sucede todos los días y en la medida en que vamos pasando de niños, adolescentes, adultos, etcétera, nos cambian las reglas del juego. Las reglas del juego, si uno no las conoce, pues perdió el juego. Uno debe saber cuándo cerrar ciclos, Cecilia, y atreverse a cerrarlos porque inmediatamente la vida le cambia las reglas del juego para que abra pues otro juego. Ya no va a jugar parqués, sino dominó, pero en la misma mesa. ¿Qué impacto tiene, Mauricio, claro, en esta dinámica personal? En otra mesa. En el libreto personal de cada uno. Supongamos yo soy madre, tengo 2 hijos, yo puedo conocer el libreto de mis hijos y hay 2 hijos que nacieron en el mismo momento, en el mismo lugar, a la misma hora que los míos, pero tienen otros padres, viven otra realidad. ¿Cuánto afecta, qué impacto tiene esa influencia externa del círculo más cercano en el libreto de cada persona? Pues mira, esa pregunta es muy buena porque resulta que tú y yo podemos ir a comprar un vehículo a la misma fábrica, a la misma hora, y tú te montas en el vehículo y yo en el mío, pero yo voy borracho y tú no. A pesar de que lo compramos a la misma hora, nuestro nivel de ser es diferente, Cecilia. El nivel de ser, ¿qué significa? Suponte que tú eres fuego y yo también soy fuego. Pero yo soy fósforo y tú eres vela. ¿Quién dura más? ¿Quién sirve más? ¿Quién alumbra más? ¿Ves? Entonces, si tú vas a ser vela, pero yo voy a ser antorcha, pues yo voy a tener más sabiduría, más conciencia. Voy a ser más útil, digamos así, porque la energía y la capacidad de alumbrar a otras personas u otros estados es mayor. Eso es lo que estamos haciendo tú y yo ahora aquí, ¿ves? Aumentando el nivel de energía para poder comprender que los dos somos luz encarnada en cuerpos diferentes. Un ejemplo, el mar. Suponte el mar Caribe. ¿Cuántas olas tiene el mar Caribe? Uf. Listo. Pero es un solo mar. Es un solo mar. O sea que podríamos decir que cuando la ola deja de ser ola, ¿a dónde vuelve la ola? A su origen, al mar. Pues no será al mar. Al mar. Entonces, si tu ola se llama Cecilia, cuando Cecilia desaparezca, ¿a dónde vuelve la energía que creó la ola? Pues al eterno ahora, al infinito, a lo que llaman Dios. Que lo llaman Dios es porque no hay cómo más definirlo, y no hay cómo definirlo porque no se puede definir lo indefinible, y definirlo sería encerrarlo en palabras para que la chusma lo comprenda, y no lo van a comprender. Sí, todo lo que tratamos de definir con palabras lo terminamos arruinando y bastardeando. Claro, entonces, ¿qué hace el mar? Produce otra ola después, pero resulta que la ola que tú eras ya no va a ser para estrellarse contra la playa, ahora es para estrellarse contra un acantilado o para hundir un barco, porque cada ola tiene su fuerza propia, ¿ves? Y me imagino, Mauricio, que el mar no andará criticando, ni condenando, ni juzgando a la ola que se estrella contra el acantilado o a la que se queda ahí bajito, ¿verdad? Exactamente.
Ahí vuelve la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se tiró toda la herencia que le pidió al papá para gastarla en vida y se fue. Pero tuvo que comer de lo que sabemos y volvió a su casa. Perdió todo lo material, pero volvió con el tesoro más grande. Volvió lleno de sabiduría y conciencia. Y su padre, que lo vio a lo lejos, dijo: allá viene mi hijo, había muerto y ha resucitado. O sea que eso es lo que espera, digamos, la energía, que en carne se manifieste y vuelva, para que en la próxima existencia ya no sea fósforo, sino antorcha, reflector de barco, qué sé yo, porque ya tiene más capacidad de comprensión. Y obviamente un fósforo no alumbra tanto como una antorcha. Pero ¿y si tú eres la luz? Tú eres la luz. ¿Cuál es tu palito? Se llama Cecilia y entonces la llaman fósforo Cecilia. Pero eres vela. ¿Cuál es tu parafina? Se llama Cecilia, pero la llaman Cecilia parafina. Y así sucesivamente. El mismo fuego que hay en un fósforo estaba en las Torres Gemelas. Era exactamente el mismo fuego, pero su base era diferente. Tu base se llama Cecilia. ¿Cuándo vas a pasar de fósforo a vela? En eso estamos, en eso estoy al menos. En eso estamos. Precisamente. Antes de que se te acabe el palito, tienes que pasar a vela. Hay que apurarse. Para que antes de que se te acabe la parafina, tengas que pasar a antorcha. Y así sucesivamente. ¿Bien? Bien, clarísimo. Me encanta, me encanta. Nos quedan, creo que un poquito menos de 10 minutos y me gustaría hacerte una pregunta. Yo soy muy visual a la hora de hablar, Cecilia, porque vivo en la montaña y llevo casi 50 años viviendo con indígenas y he aprendido de ellos a hablar de una forma visual. Me han enseñado que no es lo mismo ver que comprender, porque yo puedo ver una planta, pero si no comprendo para qué sirve, pues estoy viendo una planta bonita, pero me estoy perdiendo más del 90% de para qué es. Lo mismo sucede con la persona. Si yo estoy viéndote a ti, Cecilia, pero no comprendo para qué nos encontramos, tú tienes hijos, pero no son tuyos. Hasta que no los comprendas. Y ellos tienen mamá, pero no la tienen. Hasta que no comprendan que esa señora, a la que llaman mamá, es una actriz que se encontraron en este escenario del planeta Tierra y tienen que aguantársela o compartir con ella lo mejor que puedan su libreto. Y te escucho y hay algo en mí que... Crearíamos menos dependencias. Sí, y te quería compartir que te escucho y hay como una fricción en mi interior, porque hay algo en mí que resiste esto que tú estás diciendo por esa necesidad de poseer. Claro. No, sí, son mis hijos, Mauricio, y no me los saca nadie. Y por otro lado, me das mucha paz al escuchar esas palabras, porque siento como un gran alivio, como que a veces nos tomamos las cosas demasiado en serio y al apegarnos y al querer poseernos unos con los otros, nos encontramos con más sufrimiento. Por eso simbólicamente fue que expulsaron a Adán y a Eva del paraíso, porque eran administradores y se creyeron dueños. Y tan se creyeron dueños que empezaron a comerse todo lo que les dio la gana. No, eran administradores. Pero ojo, si yo te pregunto por qué expulsaron a Adán y a Eva del paraíso, tú me vas a decir que porque probaron del árbol prohibido. Mentira, no fue por eso. Más adelante hay un versículo que dice: expulsémoslos, no vayan y sea que prueben del árbol de la vida y vivan como nosotros. Wow. O sea que no los expulsaron por haber comido del conocimiento, sino los expulsaron para que no vivieran inmortalmente, sino que se ganaran la inmortalidad. Pero eso no es un mito cristiano, eso es o judío, eso es un mito mucho más antiguo que viene de Sumeria, con la epopeya de Gilgamesh, que fue escrita en tablillas unos 2000 años antes del cristianismo. ¿Cómo te parece? Wow. ¿Ves?
Casi como que estaba todo pensado. Pues claro que sí. Mauricio, quiero terminar con esto que sobre todo a los que vivimos en los Estados Unidos estamos tan interesados en saber. El futuro inmediato de nuestro país, en noviembre vienen las elecciones. Ahora te voy a llevar a lo más terrenal de todo, a un Trump que por lo que te he escuchado hablar tiene un perfil astrológico completamente diferente al de un Biden. ¿Y qué es lo que tú sientes, presientes o sabes con respecto a este tema, de lo que se nos viene? Fíjate bien, el señor Donald Trump es Géminis. Y yo me acuerdo hace años, cuando él fue a salir de presidente, que hice un programa en el que decía que Géminis es el signo de la mentira. Por eso se le dice Chisminis. ¿Qué es el signo de la mentira? El que aprende a manejar lo que cree que es la verdad a su conveniencia y le cuenta a los demás lo que él cree que es su verdad para su conveniencia. Pues eso es típico de un político. El político maneja la información a favor de él y se inventa que si no votan por él eso se va a volver Venezuela, como se inventan en Colombia que si no votan por tal uno se va a volver castrochavismo, como se inventan, siempre es así. Entonces ahí yo recurro a la inteligencia de las personas que votan, no para que voten por tal o cual, sino porque en la realidad somos manipulados por el político para que con su conveniencia salga él como debe salir. Y el señor Donald Trump es ascendente Leo. Y el ascendente Leo tiene un pecado que te lo voy a poner de tarea y a la gente que nos escucha. El señor Trump sufre del peor pecado que podía cometer la humanidad para los griegos. Se llama la ibris. H-I-B larga R-I-S. La ibris. Se llama la desmesura. O sea, salirse de la medida y creerse más grande que los dioses. Y eso es muy ascendente Leo. Leo es el rey. Pues bien, el señor Donald Trump tiene el futuro ahora encima de él, como tuvo el mejor planeta, a Júpiter sobre Júpiter para ser presidente la primera vez y ganó. El tema es que ese sistema de elecciones en Estados Unidos, pues ganó Hillary Clinton con millones de votos más, pero ganó fue del presidente Trump. Sí. Lo mismo ocurre ahora. El señor Biden, pues para uno será pues lo que quieran meterle en la cabeza el señor Trump, y el señor Trump será para uno lo que quiere el señor Biden meterle en la cabeza. Por eso es que cada quien tiene que ser un libre pensador y observar por sí mismo, pero el miedo los avasalla. Obviamente Estados Unidos nunca será socialista. Todos en la era de Acuario seremos humanistas. Bien, entonces el señor Biden es un poco más humanista o mucho más humanista que el señor Trump, que es más personalista. O sea, al señor Trump solo le interesa una cosa, se llama él mismo, y no más que él mismo. Y él mismo significa su reino, porque los reyes necesitan a alguien que los aplauda y les eleve su imagen. Bien, ahora, pues yo nunca he votado en ninguna elección, ni siquiera en Colombia, porque la verdad manejo la inteligencia para adaptarme a quien esté de presidente. Pero te lo garantizo, estamos entrando a la era de Acuario y es necesario que el señor Donald Trump construya el muro, porque en la era de Acuario se destruirán los muros sociales, religiosos, económicos, étnicos, porque es la era de la comunidad. Bien. Wow. Entonces, como seremos muchos más latinos en 50 años, porque los sajones se reproducen menos, pues en 50 años ya no habrá el racismo que hay hoy. ¿Por qué? Pues porque ya las mezclas están muy grandes. ¿Dónde hay más chinos fuera de China? ¿Dónde hay más venezolanos fuera de Venezuela? ¿Dónde hay más cubanos fuera de Cuba? Pues todo eso está en Estados Unidos. Por eso hay tanta migración ahora. Los africanos para Europa, los musulmanes para Europa,
En 50 años Europa es totalmente musulmana africana. Y lo mismo sucede con Estados Unidos, México, Latinoamérica, los sudacas, como dicen, todo eso invadirá, llegará mucho más a Estados Unidos. Y seremos el continente de la era de Acuario es América, porque el continente de la era de Piscis fue Europa. Ya eso pasó y ahora el país del futuro es Estados Unidos y el continente América. Fascinante. Mauricio, yo estoy acá, la palabra es fascinada, porque como buen maestro que eres, pintas colores con tus palabras y con tu elocuencia. Y para mí eso es realmente un signo de no solo de inteligencia, pero no racional, sino inteligencia del corazón, sino también un signo de una muy buena y eficaz maestría. Así que en principio te agradezco de todo corazón porque siento que has plantado muchas semillas en mí. Hice las 2 cartas astrales de mis hijos a través tuyo, porque realmente creo que es material que un papá y una mamá deberíamos tener, no para albergar miedos o fantasmas, sino para saber cómo interactuar con ellos y qué papel jugar para apoyarlos desde uno a hacer su propio papel, ¿verdad? Eso es. Se llama tener claridad. Si tú tienes claridad es que comprendes. ¿Por qué te puedo yo explicar las cosas en colores? Porque tengo la filosofía de que si alguien comprende algo porque lo ha vivido, se lo explica tan fácil a un niño o niña de 3 años o 5 como a una persona de 50 o de 80. Sí. Se lo hace comprender. Sí. Y así debe ser. Así es. Gracias, ¿bien? Mauricio. Entonces, tú eres lo que comprendes. Somos los... Si eres lo que comprendes, en el universo te miden por lo que comprendes, no por lo que tienes. Llévate de este planeta todo lo que más comprendas, porque tienes que dejar aquí todo lo que más tengas. Me encantó. Gracias, mil gracias. Estamos compartiendo aquí en pantalla toda tu información de contacto para aquel que quiera acercarse, para que quieran hacerte consultas por tus cartas, por tus talleres y por todo. Tienes también un programa de televisión, ¿verdad? Aquí en Miami. Sí, claro, Puerta Astral, que lo pueden ver por YouTube. Hace 14 años tengo el programa de 1 hora en Mega TV. Lo sé porque mi madre es una de tus más grandes fanáticas, así que lo sé, y es un programa excelente de conocimiento y de autonutrición. ¡Qué encanto! Pues yo tengo más suegras que me adoran que novias. Bueno, eso será parte también de tu libreto, imagino. Sí, es mi Venus en Acuario, que es el planeta del amor en el signo del prójimo. Ahí está. Y de la prójima. Y de la... Bien. Mauricio, te honro, te admiro y te abrazo con todo mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Bueno, me hiciste aterrizar mucha de la información que hay adentro del reino de los cielos. Buen día. Muchísimas gracias. A ustedes, mi audiencia querida, los dejo con todo mi amor como siempre. Me quedo con este regalazo que nos hizo Mauricio con respecto al pasar de personas a individuos, a dejar de dividirnos y de dividir afuera y adentro y a convertirnos a lo que vinimos, a ese ser humano universal y amoroso. Los veo el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.